En el vasto lienzo de la historia humana, hay un capítulo enigmático que se desarrolla a lo largo de las orillas del río Nilo. En este viaje fascinante, nos sumergiremos en las sombras del pasado, explorando los orígenes misteriosos del antiguo Egipto. Desde los albores de la prehistoria hasta la culminación de la unificación de tierras fragmentadas, desentrañaremos los secretos que dieron inicio a una de las civilizaciones más intrigantes que ha cautivado la imaginación del mundo. Acompáñame en un viaje a través del tiempo mientras descubrimos los cimientos de una cultura que floreció a la sombra de las pirámides y dejó un legado eterno en las arenas del tiempo. El final de las glaciaciones y el Neolítico. Después de la última glaciación, entre los años 13.000 y 10.000 a.C., se experimentó un gradual aumento de la temperatura. El norte de África vivió un cambio notable, recibiendo lluvias abundantes que dieron lugar a extensas áreas de pastizales, especialmente cerca de los lagos que ahora se encuentran en los desiertos del Sahara, al oeste del Nilo, y Arábigo, al este. Incluso el valle del Nilo, en sí mismo, se volvió pantanoso con una alta humedad. La presencia de estos pastizales, repletos de gramíneas como el mijo, sorgo y arroz africano, propició una diversidad de animales, como los asnos salvajes, atrayendo así a grupos humanos de cazadores-recolectores. Las lluvias provenientes del área del lago Victoria, fuente del Nilo Blanco, hacían que, a finales de junio, el río aumentara su nivel, adquiriendo un tono verdoso por los restos vegetales arrastrados desde los pantanos y lagos cercanos. Luego, se sumaban las aguas del deshielo de las montañas alrededor del lago Tana, origen del Nilo Azul, que traían consigo arcilla rojiza, provocando el desbordamiento del río, actualmente controlado por la presa de Asuán. Tras las inundaciones, el nivel del río descendía, dejando áreas extensas cubiertas de limo, un suelo altamente fértil que hacía que las zonas abonadas anualmente fueran muy productivas. Durante la segunda mitad del milenio 6 a.C., surgieron culturas neolíticas tanto en el Nilo sudanés, Jartum, como en el delta, el Fayum Merimde. Estas culturas se caracterizaban por pequeñas aldeas que se dedicaban a prácticas agrícolas y ganaderas, ubicadas en áreas elevadas para evitar las inundaciones del Nilo. La presencia de aldeas agrícolas en Egipto fue relativamente tardía, ya que desde el milenio 9 a.C. ya habían surgido en otras regiones del Próximo Oriente, como Palestina, Jericó, Anatolia Oriental, actual Kurdistán turco, y los Montes Sagros, actuales Irán e Irak. Período predinástico de Egipto. La fase predinástica en la antigua historia de Egipto representa el período que precede a los registros documentados, abarcando desde el Paleolítico hasta el Neolítico y culminando con el surgimiento de la primera dinastía. Aunque se estima que comenzó alrededor del 6000 a.C. y concluyó alrededor del 3150 a.C., las evidencias sugieren que su duración podría haber sido más extensa. A pesar de la ausencia de registros escritos de esa época, excavaciones arqueológicas en todo Egipto han revelado artefactos que indican el florecimiento cultural en el Valle del Nilo. Las subdivisiones del periodo predinástico reciben nombres basados en las regiones y antiguas ciudades donde se han encontrado estos artefactos, sin necesariamente reflejar los nombres de las culturas que habitaban en esos lugares. La denominación predinástico se originó en las etapas iniciales de las expediciones arqueológicas a Egipto, antes de la mayoría de los descubrimientos y clasificaciones importantes. Esto ha generado controversia sobre el momento de inicio, y más crucial aún, de finalización del periodo predinástico. Algunos expertos sugieren el uso de la denominación protodinástico o dinastía cero para referirse al periodo cercano al arcaico, aproximadamente del 3150 al 2613 a.C. Sin embargo, estas designaciones no son uniformes, y el término predinástico sigue siendo la expresión más común para describir el periodo que precedió a las primeras dinastías históricas. Historia de Manetón. La narración de la historia del antiguo Egipto se apoya en la evidencia arqueológica y en obras antiguas, entre las cuales destaca la cronología dinástica de Manetón, un escriba del siglo III a.C. y autor de Aegyptiaca, la historia de Egipto. Manetón presenta una cronología que abarca desde los eventos más antiguos
hasta los más recientes, centrándose en el reinado de cada rey en particular. Lamentablemente, el manuscrito original de Manetón se ha perdido, y la única fuente que tenemos de su cronología proviene de registros de historiadores posteriores, como Flavio Josefo. Este hecho ha suscitado dudas sobre la autenticidad de la cronología de Manetón. A pesar de ello, sigue siendo ampliamente empleada por estudiosos, arqueólogos e historiadores que buscan tejer la historia del antiguo Egipto. Asentamientos arcaicos. Se sostiene que las huellas más antiguas de la presencia humana en la región datan de alrededor de 700.000 años, y la evidencia inicial de construcción de estructuras se ha encontrado en la región de Wadi Halfa, antigua Nubia, hoy en día parte de Sudán. Estas comunidades, formadas por cazadores-recolectores, construían viviendas móviles con suelos de arenisca suave, posiblemente cubiertas con cuero de animales o esteras y apuntaladas con estacas de madera. Aunque estas estructuras desaparecieron hace siglos, las depresiones en la tierra hechas por el hombre con suelos de piedra han perdurado. Descubiertas por el arqueólogo polaco Waldemar Chmielewski en la década de 1980, se las llamó anillos de tiendas, delineando áreas donde se podía establecer un refugio desmontable, similar a cómo se organizaría un campamento en la actualidad. Estas áreas se remontan al Paleolítico tardío, aproximadamente alrededor del 40.000 a.C. Las sociedades de cazadores-recolectores permanecieron en la región durante los períodos conocidos hoy como Atériense y de Cor-Musa, en los cuales las herramientas de piedra se elaboraban con gran destreza. Alrededor del 30.000 a.C., en los territorios entre Egipto y Nubia, floreció la industria alfiense, dando lugar posteriormente a las culturas cadiense y seviliense aproximadamente en el 10.000 a.C., y a la cultura arifiense en el mismo periodo. Todas estas sociedades, inicialmente cazadoras-recolectoras, evolucionaron hacia la sedentarización y la formación de comunidades más permanentes basadas en la agricultura. En la depresión de Fayún, también conocida como el Oasis de Fayún, una cuenca natural al sureste de la meseta de Giza, se desarrolló la cultura Fayum-A del 9000 al 6000 a.C. Sus habitantes vivían en torno a un extenso lago y dependían de la agricultura, la caza y la pesca para subsistir. Aunque se ha encontrado evidencia de migraciones estacionales, la mayor parte del área ha estado habitada de manera continua. Entre las obras de arte más antiguas de este periodo descubiertas, se encuentran artículos de fayenza que parecen haber constituido una industria muy antigua, alrededor del 5500 a.C. Desarrollo de la cultura en el Bajo Egipto. Los integrantes de la cultura Fayum erigían chozas de cañas con depósitos subterráneos para almacenar granos y habían domesticado ganado bovino, ovino y caprino. Además, desarrollaron habilidades en cerámica y cestería. Durante este tiempo, se observó el surgimiento de formas de gobierno tribal centralizado, con líderes tribales que ocupaban posiciones de poder, posiblemente de manera hereditaria dentro de una familia o unidad tribal. Las pequeñas comunidades tribales, que originalmente se movían en grupos, crecieron para convertirse en extensas agrupaciones de diversas tribus que habitaban una misma área de manera continua. La cultura Fayum-A fue sucedida por la cultura merimdense aproximadamente del 5000 a.C. al 4000 a.C., llamada así por los hallazgos en el sitio de Merimde, en el límite occidental del delta del Nilo. En este periodo, las chozas de cañas dieron paso a construcciones más elaboradas con estructuras de estacas y cortavientos, así como residencias semisubterráneas con paredes que sobresalían del suelo. Las habitaciones eran pequeñas y se organizaban en filas, posiblemente en patrones circulares. Los graneros consistían en canastas y vasijas de arcilla enterradas hasta el cuello en el suelo. Estos desarrollos se perfeccionaron durante la cultura de El Omari aproximadamente 4000 a.C., que se caracterizó por la construcción de chozas ovaladas más sofisticadas con paredes revocadas con barro. En este periodo, se mejoraron las técnicas de fabricación de hojas y esteras para cubrir pisos y paredes, y se produjo cerámica más refinada. Las culturas de Maadí y Tasiense, contemporáneas a la de El Omari, se distinguieron por sus avances en arquitectura y tecnología,
continuando la tradición de cerámica sin ornamentación iniciada en el periodo de El Omari y utilizando piedras de amolar. Su progreso más destacado se observó en la arquitectura, con la construcción de grandes edificaciones que incluían cámaras subterráneas, escaleras y chimeneas. Antes de la cultura de Mahdi, los difuntos solían ser enterrados cerca de los hogares, pero alrededor del 4000 a.C., los cementerios se volvieron más comunes. En este periodo, se destacaron avances en el desarrollo de vasijas de almacenamiento y armas. Culturas del Alto Egipto. Todas estas culturas antes mencionadas se desarrollaron en la región que más tarde sería conocida como el Bajo Egipto, ubicada al norte y cercana al mar Mediterráneo, mientras que la civilización en el Alto Egipto surgió más tarde. La cultura badariense, aproximadamente del 4500 al 4000 a.C., posiblemente una continuación de la cultura taciense, experimentó debates sobre si surgió de manera independiente o como una extensión debido a similitudes en cerámica y otras evidencias. Los miembros de la cultura badariense preferían cabañas fijas en lugar de tiendas móviles y eran agricultores que cultivaban trigo, cebada y hierbas, complementando su dieta vegetariana con caza. La cultura badariense marcó un cambio en las creencias o prácticas funerarias, ya que los muertos eran enterrados con ofrendas de alimentos y objetos. También mejoraron significativamente la alfarería, produciendo cerámica más fina. El periodo que sucedió al badariense, el amratiense o Nakada I, alrededor del 4000 a.C. al 3500 a.C., vio el surgimiento de viviendas más elaboradas y avances en cerámica y escultura. La momificación comenzó alrededor del 3500 a.C., y durante el periodo jersense o Nakada II, alrededor del 3500 a.C. al 3200 a.C., se profundizaron estos avances, iniciándose el comercio con otras regiones y generando cambios en la cultura y el arte. El comercio impulsó avances artísticos, evidenciando la influencia palestina en la cerámica con asas y bocas inclinadas. Se introdujo una cerámica clara con patrones que evolucionaron hacia escenas de animales y objetos. Se utilizaron cobre, oro y plata en armas y joyas, mientras que las casas de ladrillos secados al sol se volvieron comunes, incorporando patios. Las sepulturas se volvieron más ornamentadas y Abidos se convirtió en una importante necrópolis. El periodo culminó con Nakada III del 3200 a.C. al 3150 a.C., a menudo llamado Dinastía Cero o periodo protodinástico, antes del inicio del periodo arcaico y la historia escrita de Egipto. La gente de esta época ya enterraba a sus muertos en Abidos y enviaba ajuares funerarios para honrar su memoria. Ciudades como Xois y Hieracómpolis eran consideradas antiguas, mientras que Tinis, Nakada y Nehen experimentaban un rápido desarrollo. La escritura jeroglífica se desarrolló entre el 3400 a.C. y el 3200 a.C., aunque no se han encontrado oraciones completas hasta el reino del rey Peribsen en la segunda dinastía aproximadamente del 2890 a.C. al 2670 a.C. Este periodo marcó el inicio del camino hacia el antiguo Egipto tal como lo conocemos. Nakada III y el comienzo de la historia. En el periodo de Nakada III, se observa una fuerte influencia de la cultura mesopotámica en Egipto, gracias al comercio entre ambas regiones. Elementos como el método de cocción de ladrillos, la construcción, los sellos cilíndricos, símbolos en las tumbas y diseños cerámicos, e incluso aspectos iniciales de la religión egipcia, muestran vínculos con Mesopotamia. Este intercambio comercial introdujo nuevos valores e ideas, dando lugar a una mezcla única de elementos culturales de Nubia, Mesopotamia y Egipto, aunque algunos estudiosos discrepan de esta teoría. Tumbas monumentales en Abidos y Hieracómpolis sugieren la influencia mesopotámica, mientras que el comercio en Canaán resultó en colonias en el sur de Israel, evidenciando la influencia cananea en la cerámica de la época. Las comunidades crecieron gracias al comercio, convirtiéndose en centros urbanos con conflictos entre ellas, posiblemente por recursos comerciales y suministro de agua. En el Alto Egipto, Tinis, Nakada y Nehen emergieron como ciudades-estado importantes,
con Tinis posiblemente conquistando Nakada y absorbiendo Negen. Narmer es frecuentemente asociado con el rey mencionado por Manetón como Menes en su cronología, aunque esta conexión no es universalmente aceptada. Menes aparece únicamente en las obras de Manetón y el Canon Real de Turín, mientras que la identificación de Narmer como un auténtico gobernante egipcio se basa en el descubrimiento de la paleta de Narmer, un registro visual y su tumba. La narrativa sugiere que Menes conquistó ambos reinos de Egipto y fundó Menfis, ubicando allí su capital, mientras que Narmer, según se afirma, logró la unión pacífica de ambos reinos, un relato desafiado por la paleta de Narmer, que claramente lo presenta como líder militar victorioso que sometió al reino. No hay un consenso claro sobre cuál de estas versiones es más precisa. La identidad entre Narmer y Menes sigue siendo objeto de incertidumbre, aunque la mayoría de los académicos sostiene que ambos personajes son, de hecho, la misma figura. También se plantea la posibilidad de que Narmer fuera el último rey del periodo predinástico, y Menes fuera el primero del periodo dinástico arcaico, o que Menes podría ser Ajá, el sucesor de Menes según Manetón. Independientemente, ya sea Narmer o Menes, este soberano unificó los dos reinos de Egipto y estableció un gobierno central, marcando así el inicio del periodo arcaico de Egipto, el punto de partida de una cultura que perduraría por 3 milenios. Si el video te resultó interesante y te proporcionó contenido de valor, no olvides darle me gusta, además de suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún nuevo video.